sang de chien. Eh bien, qu'est-ce que tu as pris? Ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris... Je crois que j'ai pris... un gros rhume. Naturellement. Eh bien maintenant, tu vas me faire le plaisir de prendre un comprimé d'aspirine, usine du Rhône. Esta publicidad de los años 50 subraya el carácter universal de un medicamento hecho producto casi fetiche. La pastilla de aspirina lo cura todo, del catarro a la resaca, el dolor de muelas y hasta el malestar. La aspirina sigue siendo hoy la medicina más usada en el mundo. Si bien recuerdo, creo que se utilizan más de 40.000 toneladas por año. Y es cierto que hasta en una farmacia como esta vendemos en invierno, en todas sus formas, unas 50 cajas de aspirinas diarias, lo que es relativamente importante. Yo la compro esencialmente para el dolorcillo cotidiano, el dolor de cabeza, las agujetas, esas cosas. Y cuando me duele algo, a veces me tomo una aspirina, a veces nada. La mayoría de las veces que me tomo una es después de un jolgorio contra la jaqueca y digamos, la resaca. La aspirina es como una medicina que te cura casi todo. Es como una droga milagrosa. De hecho, yo creo que hay ahora muy pocos clientes que se acuerdan que la aspirina sale de las plantas. Las plantas de las que sale la aspirina son el sauce y la reina de los prados. Pero desgraciadamente para la gente, ahora, la aspirina es como una molécula completamente química. Yo sé que la aspirina es ácido acetil salicílico o algo así, pero no sé ni el origen, ni la fabricación, ni el inventor. Para mí, eso viene de la farmacia. Antes de entrar en farmacia, la aspirina nació del sauce. Crece con los pies en el agua y lo soporta bien, decían los antiguos, quienes al observarla tuvieron la idea de utilizar su corteza protectora para luchar contra las enfermedades debidas a los pies mojados, fiebres y reumatismos. En el siglo XVI es cuando se formalizará la llamada teoría de las firmas, según la cual hay correspondencia entre las diferentes partes del cuerpo humano y el universo. Para los cesteros, la calidad esencial es su flexibilidad, otra firma que lo designaba como salvador de los reumáticos entumecidos. Que se les talle como sauces desmochados, que producen las ramas de mimbre, o llorones, como el sauce de Babilonia, bajo el cual Israel lloraba Jerusalén, desde siempre han inspirado a los poetas, a los pintores y sobre todo a los impresionistas. El sauce llorón que pintó Monet en Giverny, un siglo después, sigue estando allí. En su pueblo del Gard, Ludo Chardénon utiliza la corteza del sauce en la mayoría de sus preparaciones. La teoría de las firmas se encarna hoy todavía en este hombre que no quiere en absoluto pasar por un curandero. Yo no curo, son mis plantas y solo recojo plantas y ya está. Harto perseguido por los farmacéuticos por ejercicio ilegal de la medicina, será acreditado por el escritor Laurence Durel en la prensa anglosajona como el hombre de las plantas mágicas. La naturaleza da al hombre el alimento y las plantas para cuidarse, con tal de que sepa conocerlas, cogerlas y recogerlas. Yo entonces andaba por los 4 años, salía por los campos con mi abuela, pero no era el único que iba. No crean que era el único del pueblo. Cuanto más niños éramos, más íbamos al campo. Por ejemplo, cuando la maestra el miércoles nos preguntaba si el jueves queríamos ir al campo, todos queríamos ir, porque íbamos a merendar en la hierba. Hacíamos ramos de flores para la escuela,
cogíamos plantas para hacer un herbario, porque cuando yo era crío, a las personas, a los maestros o maestras, les interesaban las plantas. Y entonces, a nosotros también. Pero ahora nadie se preocupa, o casi nadie, porque desde 1941, cuando Pétain suprimió el diploma de herborista, pronto ya no quedará ni uno en Francia. Escasas son hoy las personas que conocen aún los secretos de las plantas. Se enseña en las facultades de farmacia una asignatura, la farmacognosia, que sustituye hoy el saber empírico. A Margarita Chartré le viene de su abuela el arte de las plantas medicinales. Yo hacía una tisana cuando hacía mucho frío en invierno, al volver de la escuela, con un poco de tila, un poco de manzanilla, violeta, primavera y la reina de los prados. Se hacía una buena tisana y se pensaba que los reumas se irían. La primera receta que se conoce se hizo en Mesopotamia, en el tercer milenio antes de Cristo. Reproducida aquí en una tablilla de arcilla, prescribía ya las medicaciones a base de sauce para curar los dolores de cabeza. En la antigüedad griega, el sauce se utilizaba bajo múltiples formas, conociéndose ya gran cantidad de sus virtudes terapéuticas. Galiano sabía de sus virtudes antisépticas y recomendaba su uso para cicatrizar una llaga reciente. Hipócrates, él, 260 años antes de Cristo, recetaba fumigaciones uterinas con hojas de sauce para facilitar el parto. El sauce, salix en latín, contiene salicilina, sustancia de gusto amargo muy parecido a la aspirina. Se le identifica fácilmente en primavera por sus amentos machos y hembras que llevan distintos árboles. El sauce, yo siempre lo encuentro un poco, pero no empleo mucho. Siempre encuentro un poco, entonces corto las ramas, las traigo aquí y luego cojo el cuchillo, cojo las ramas y ve, la pelo. Y luego le paso la hoja del cuchillo así, la pelo, luego la corto en láminas y luego lo trituro todo. En la Edad Media se abandonó el sauce por la medicina oficial. Los príncipes habrían prohibido a sus súbditos que cogiesen las ramas, salvo para la cestería. Tal concurrencia con los cesteros habría favorecido la aparición de otra planta con los pies en el agua, la reina de los prados. Su nombre en latín es Spirea ulmaria y se le llama también barba de cabra, hierba de abejas, pezuña de macho cabrío. Si del sauce se utiliza la corteza, de la reina de los prados se utilizan sobre todo las inflorescencias, de las que se desprende cuando se frota con las manos un olor característico algo parecido al aguarrás. Hoy, aun cuando se encuentra en todas partes en estado silvestre, la reina de los prados se cultiva también. La reina de los prados es una planta vivaz que rebrota cada año. Es de la familia de la rosa, pero sin espina. Entonces hasta es fácil de coger. Luego la cosecha de la reina de los prados se hace en sitios de acceso difícil, lo cual hace que ahora, si queremos coger muchas, hay que cultivarlas. La mayor parte es para los herboristas, o sea, para las tisanas que son, en general, entra en las mezclas para adelgazar. Es una planta diurética y antirreumas. Además, una tercera parte va a la industria, o sea, para preparados farmacéuticos que utilizan la reina de los prados, haciendo un extracto, triturándola o fresca, pero se utiliza en distintos productos farmacéuticos. En el siglo XVIII estaban demostradas ya las cualidades febrífugas del sauce. Un siglo más tarde, la reina de los prados debe su aparición en terapéutica al párroco de Tremilly, en Alto Marne, el cura Nicolás Teodoro Aubriot. Él reconoció sus virtudes sudoríficas. Gracias al desarrollo de la química de extracción y de síntesis, se aislarán y se identificarán los principios activos responsables de las virtudes del sauce y de la reina de los prados.
Por acetilación del ácido salicílico, el farmacéutico Gerard obtuvo por primera vez en Estrasburgo en 1853 el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina. Pero a Gerard no se le atribuirá el éxito de tal descubrimiento. ¿Cómo podría rivalizar él con las nacientes firmas industriales? En 1884, Bayer funda el primer laboratorio farmacéutico industrial en el que Felix Hoffmann descubre la aspirina, A como acetil y Spir como Spirea, uno de los nombres de la reina de los prados. En 1897, en la fábrica del Berfeld, encuentra la manera de producir el ácido acetilsalicílico a escala industrial. Un modelo económico nuevo se pone en marcha, la producción continua y una organización comercial que dará la distribución en masa. En 1899, Bayer lanza al mercado la nueva medicina. Durante la Primera Guerra Mundial, la aspirina entró en la vida cotidiana. Llegó hasta formar parte de la impedimenta de los soldados que iban al frente. Se tiene por dado, aunque esté controvertido, que la Casa Bayer hubiera cedido sus derechos sobre esa medicina a los países vencedores cuando el Tratado de Versalles en 1919. Tal contribución entraría en la lista de las reparaciones de guerra. De hecho, parece que el vocablo aspirina cayó en el dominio público mucho antes, ya que Ron Poulenc patenta la marca Aspirin Duron a partir de 1915 sin reacción alguna por parte de Alemania. La aspirina se convierte en el símbolo de una medicina que quiere ser prometeica. En 1936, el cineasta alemán Walter Ruttmann, influenciado primero por los soviéticos, luego incorporado al Tercer Reich, hace una película de encargo que ensalza la firma que fabrica tal medicina en el estilo expresionista y enfático que caracteriza al cine nazi. The foes we have to face, the diseases that afflict humanity, are a tremendously strong and united force. And only by opposing them as a body of workers, no less resolute and united, shall we succeed in our task. These diseases ravage and threaten humanity without rest or respite. With determination equally untiring, must we forge the weapons for the doctor who fights them. So, workers, office staff, investigators, to your task. Ayudándose con la publicidad, la aspirina se hace un producto de gran consumo. Por desgracia, la magia del medicamento ha desaparecido de la mente de nuestros pacientes. Una medicina es cada vez más un bien de consumo que debe tener una virtud primordial: curar lo más rápido y eficazmente posible. Yo creo que la noción de droga, la noción de riesgo está desapareciendo de la mente de nuestros pacientes y es una pena. Yo creo que la ruptura se sitúa principalmente, y a mi punto de vista, al nivel de la publicidad, que la ha desmistificado completamente y que ha minorado en la mente de la gente la importancia de la droga.
La aspirina a pequeñas dosis, o sea, entre 1 y 2 gramos, curará ciertos tipos de fiebre, pero es solo un tratamiento sintomático que no trata la causa de la enfermedad. Esto es muy, muy importante. Y es lo mismo para el dolor. Algunos dolores, en efecto, pueden desaparecer con la aspirina, pero no trata la causa del dolor. Entonces, si luego no se suprime la causa, naturalmente usted seguirá sufriendo. Aunque no pueda justificarse científicamente, la aspirina y el dolor de cabeza son inseparables. La jaqueca es algo muy especial. Es un dolor hemicraneano con un áurea, o sea, con premisas. Por regla general, y en efecto, si usted puede calmar su dolor con aspirina, muy bien. Pero generalmente las verdaderas jaquecas no se van con la aspirina. La publicidad farmacéutica insiste igualmente sobre la eficacia de la aspirina en la lucha contra ciertos tipos de fiebres, en las manifestaciones de la gripe y en los reumas. Durante años se ignoró todo del modo de actuación de la aspirina. El inglés John Vine fue quien descubrió uno de sus mecanismos básicos. Recibió con Berston y Samuelson el Premio Nobel de Medicina en 1982 por sus trabajos sobre las prostaglandinas. La aspirina funciona inhibiendo la producción de prostaglandinas. El ser antiinflamatoria, el disminuir el dolor y la fiebre, significa que interviene una prostaglandina. Cualquier lesión de los tejidos orgánicos acarrea la liberación de gran número de mediadores, histamina, serotonina y también prostaglandinas. Estas pondrán en alerta a las terminaciones nerviosas locales, haciéndolas más sensibles a los mensajes dolorosos provocados por otros mediadores. Al inhibir la liberación de prostaglandinas, con la aspirina será posible actuar sobre la fiebre y sobre el dolor. Aquí es donde hacemos los experimentos. Utilizamos trocitos de tejidos extraídos del intestino o de las arterias de distintos animales. Los conservamos vivos echándoles una solución salada en los bordes de los tejidos. Los medimos y los apuntamos en este cuadro. Y si se les da prostaglandinas en pequeñísimas cantidades, se contraerán, y eso de manera específica, característica de las prostaglandinas. Y con este tipo de experimentación pusimos en evidencia la inhibición de las prostaglandinas con la aspirina en 1971. Tal descubrimiento nos permitió ver claro en los efectos indeseables de la aspirina. Las medicinas a base de aspirina tienen en común efectos secundarios. Por ejemplo, la irritación del estómago, de los riñones y hasta alargar el parto. Esto significa que ahí también está inhibida una prostaglandina. Esta es la que produce efectos secundarios. Yo creo que el primer efecto secundario, y esto vale para todos los medicamentos antiinflamatorios, es su repercusión en el tubo digestivo. O sea que la aspirina, como todos los antiinflamatorios no esteroidianos, puede producir trastornos digestivos graves, susceptibles de llegar a la úlcera y a la perforación de la úlcera. Interviene también en los problemas de coagulación, causando hasta hemorragias graves, sea hemorragias altas, lo que llamamos hematemesis, se escupe y se vomita sangre, sea lo que se llama una melena, es decir, sangre en las heces. Fuera de los problemas digestivos y del problema de coagulación, hay que saber que la aspirina puede causar otros trastornos, y en particular que la aspirina puede producir alergias, y un 2% de la población es alérgica, luego sensible a la aspirina, lo cual puede manifestarse con problemas pulmonares, asma, por ejemplo. Así puede ver usted la complejidad de este medicamento conocido desde hace más de 100 años.
Otra consecuencia de los trabajos sobre las prostaglandinas es la demostración de efectos antitrombosis de la aspirina. Una de las primeras consecuencias ha sido la de explicar el efecto antitrombosis de la aspirina. Se sabía ya que esta licuaba más la sangre. Ahora hemos descubierto que la tromboxana es igualmente una prostaglandina que fabrica las plaquetas sanguíneas. Esta hace que las plaquetas se coagulen, provocando así la trombosis. Esto es lo que hemos demostrado. El corazón, que está representado aquí con imágenes de síntesis, ilustra el mecanismo de formación de una trombosis. Un coágulo de sangre circula en las arterias coronarias y choca con un estrechamiento, obstruyéndose así el flujo sanguíneo. Es el infarto. Parece que la sangre circule muy bien en la carótida derecha. La ecografía Doppler permite con ultrasonidos visualizar las arterias y ver la velocidad de la sangre. Podemos así localizar los estrechamientos arteriales u otras anomalías. Ese ligero parálisis que ha tenido a nivel de la mano izquierda y que duró algunos días viene de un coágulo que fue a parar a una arteria pequeñita del cerebro. Esta zona ha estado mal regada y esto ha provocado un pequeño infarto cerebral que aparece aquí en el escáner como una zona oscura. ¿Ve? Y probablemente el coágulo responsable salió del estrechamiento que vemos aquí. Sabemos que pueden formarse coágulos y sabemos también que ese riesgo es mínimo. De todas maneras, se va a proponer un tratamiento para impedir que se formen otros coágulos. El tratamiento es muy sencillo. Por un lado, el tratamiento de la hipertensión, que usted ya conoce, y por otro, un medicamento para impedir precisamente la formación de otros coágulos. Y esa es la aspirina. A menudo se da la aspirina para los dolores de cabeza. Se sabía desde hace tiempo que la aspirina hacía sangrar un poquito. Es la otra cara de la medalla. Y lo bueno es que a la inversa puede impedir la formación de coágulos en las arterias. Claro que alguien como yo, que no está cubierto de un ataque cardíaco, debería tomar una aspirina diaria. De poca dosis para disminuir los posibles riesgos. ¿Se la toma? Sí, claro. ¿Cuántas pastillas se toma usted al día? Una pastilla de nene, es decir, 75 miligramos. Los estudios en el hombre empezaron hace unos 20 años y reúnen ahora unos 100.000 pacientes observados en el mundo entero. Y estos trabajos han mostrado bien que la aspirina disminuía de un 30% el riesgo de formación de un nuevo coágulo, es decir, el riesgo de un nuevo infarto de miocardio o de un nuevo infarto cerebral. La aspirina es probablemente el remedio más barato y tan eficaz como muchas otras medicinas. Tenemos todavía para un siglo antes que otros remedios lo sustituyan. En estos últimos 20 años supimos que podía prevenir tanto crisis cardíacas como ataques. Ahora sabemos que opera en el cáncer, la hipertensión de las embarazadas y también en las cataratas. Las pruebas de su real eficacia son insuficientes, pero en el futuro tendremos que contar con la aspirina. ¿Sabe usted? Finalmente la pobre aspirina no nos ha dado todos sus secretos. Seguro que tiene otras propiedades. La estamos estudiando mucho actualmente en otros campos de la medicina. Y cuando uno piensa que todo eso sale de la corteza del sauce...